Muy bien. Pues muy buena tarde para todos, para todas. La Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California les agradece su asistencia y su interés al evento del día de hoy, mismo que es organizado en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y hoy tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Elizabeth Natalie Rosas Rábago. A continuación me voy a permitir leer una semblanza curricular. La doctora Elizabeth Natalie Rosas Rábago es doctora en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Ciencias Jurídicas y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC, perfil PRODEP. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y asesora del Comité de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la UABC Campus Tijuana. Ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, Italia, en el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, la Universidad Carlos III de Madrid, España, y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Cuenta con un curso de especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, en la Universidad Carlos III de Madrid, y un certificado de estudios sobre metodología de la comparación jurídica por el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, Italia. Participó en la elaboración de los Amicus Curiae presentados por la Facultad de Derecho de la UABC ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativos a las solicitudes de opinión consultiva del Estado de Costa Rica sobre identidad de género, igualdad y no discriminación, y de Ecuador acerca de los alcances y fin del asilo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Ha sido ponente en diversos foros relacionados con las líneas de investigación, derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, niñas, niños y adolescentes migrantes, y además ha publicado en diversas revistas jurídicas sobre la misma temática. Y pues bueno, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a la doctora Rosas. La idea es que posterior a su participación se abra un espacio de preguntas y respuestas. Si no pueden utilizar su micrófono, pueden hacerlas vía chat. Adelante, doctora Natalie. Muchas gracias, maestra Carla. Buenas tardes a todas, a todos. Espero que el tema del sonido haya quedado superado. Quedo atenta de todas maneras a cualquier cosa. Me da gusto saludar a las alumnas, alumnos de la Facultad de Derecho Tijuana, principalmente, si hubiera algún profesor o profesora y, bueno, al público en general. Es un gusto participar dentro de este marco de actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, bueno, han sido 3 días ya, que hoy finaliza después de las 19 horas, de grandes eventos para abonar a la causa. Me da mucho gusto que estén aquí y que estén aquí de manera voluntaria, sobre todo. Sé que tenemos un grupo invitado especial que nos acompaña, que es el grupo de la maestra Carla Félix. Entonces, bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Les voy a compartir una presentación que de alguna manera recoge algunas ideas, incluso visualmente también. Déjenme ver si la puedo compartir. Parece que no me va a dejar porque estoy en Google Meet. Bueno, lo voy a pasar y mejor les platico. En este caso, bueno, habrán visto en la publicidad, hablaremos de derechos humanos de las mujeres y la igualdad. Antes de partir, es muy importante, ahorita vivimos un momento históricamente importante para las alumnas, alumnos que han podido identificar estas situaciones a la luz de los derechos de las mujeres, el tema de la violencia de género en el país, en el mundo en general, y cómo poco a poco empiezan a transformarse estas realidades, ¿no? Para hablar de derechos humanos es muy importante partir de un concepto que es la dignidad. La dignidad va a ser el elemento estable, permanente de los derechos humanos que hace que muchas veces
algunas personas comentan, ¿no? Bueno, es que surgen nuevos derechos. No es necesariamente que estén surgiendo nuevos derechos, sino que cambiamos el contenido del concepto de dignidad, ¿no? Es un concepto que se va enriqueciendo históricamente, por lo que vamos alcanzando pisos mínimos de protección, es decir, las luchas que ya tuvieron otras personas, otras mujeres, por ejemplo, en años pasados, pues ya no serán nuestras propias luchas, ahora tendremos otras, ¿no? Para sentar nuevos precedentes, para dotar de contenido estos conceptos de dignidad. Por eso vamos viendo cómo avanzamos, aunque sea a pasos pequeñitos, ¿no? Pero va cambiando un poco las cosas. En ese sentido, hay una evolución histórica de los derechos humanos. Voy a ser muy breve en esta parte. Vamos pasando a través de 4 líneas evolutivas. Una es la positivización. Seguramente ustedes, como estudiantes de Derecho, ubican perfectamente a qué se refiere la positivización, que no es más que la vigencia de los derechos, ¿no? Vamos viendo cómo surgen códigos, declaraciones, poco a poco se va tomando conciencia acerca de los derechos humanos y se va positivizando en las leyes. Entonces vemos documentos tanto de índole nacional como internacional que van consagrando los derechos en sus propias normatividades. Luego tenemos el momento, me lo pierdo de vista aquí, de la generalización. La generalización se refiere a ciertos momentos en concreto, es decir, vamos luchando por estos derechos de manera progresiva, pero nunca es definitiva, se va ajustando a distintas situaciones. Y vamos buscando lograr una generalización en el respeto de los derechos. Por ejemplo, los movimientos obreros durante el siglo XIX en Europa son hablar de una generalidad en la protección de los derechos, ¿no? De los derechos de los trabajadores. O la participación política igualitaria, limitado en algunas ocasiones en la parte de la historia por temas económicos o incluso hasta culturales, o por qué no decirlo también los derechos de las mujeres con la lucha del sufragio igualitario, que en Gran Bretaña, hasta 1918 existía una diferencia en cuanto a la edad. En México, por ejemplo, a veces lo vemos muy lejano, pero ¿cuándo tuvo derecho a participar en la vida política del país una mujer? Ustedes son jóvenes, nacieron posiblemente hasta en los años 2000, me atrevo a decir, ya en este siglo, pero volteemos un poco hacia atrás. La mujer vota por primera vez en México en 1953, se aprobó la participación de la mujer en la vida política del país. Quiere decir que este suceso aparece, si yo me voy a mi historia incluso familiar, cuando mi mamá estaba a unos años de nacer, 4 o 5 años de nacer. O entonces, si me voy un poco más atrás, me doy cuenta que mi abuelita, en una parte importante de su vida, casi me atrevo a decir que la mayoría, no tuvo derecho a votar. Y no tuvo derecho a votar porque se consideró que el ser mujer no le daba esa capacidad. Al ser mujer no tenía la capacidad de participar en la vida política. Así las restricciones a los derechos humanos, que a veces lo vemos como pasos muy lejanos, pero vemos que está muy aquí. Si ustedes exploran, posiblemente también sus abuelitas o a lo mejor hasta sus bisabuelitas, pues tuvieron un momento de menos derechos que un hombre por su condición de ser mujer versus un hombre, ¿no? Vemos países, por ejemplo, como Arabia Saudita, las mujeres pueden votar apenas en 2015. En 2015 votan por primera vez, pero solamente para elecciones municipales. Y así vemos otros casos como Kuwait, que vota por primera vez en 2005, como Qatar en 1999, como República Centroafricana en 1986. Es decir, casos en que todavía las luchas son muy, muy cercanas y, les decía, se hace una diferenciación por el género de una persona. En estas etapas que les platico brevemente de positivización, generalización, viene una más que es la internacionalización. Esta etapa, esta línea evolutiva es mucho más reciente, se intensifica a partir de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes perfectamente identifican, pues se da una situación que
pues puso en jaque el tema de los derechos humanos. Al final era un asesinato de personas por un tema de discriminación, ¿no? Y entonces a partir de ahí viene una sacudida a nivel mundial que nos hace plantearnos que esto no tendría por qué volver a suceder, ¿no? Y a la par, pues bueno, vienen distintos compromisos, ¿no? Un mundo cada vez más globalizado, la necesidad de una cooperación internacional, los estados ya no van solos, van en conjunto, hablando de derechos humanos, hablando de temas económicos, de temas de educación, de desarrollo, de democracias, etcétera. Entonces, la internacionalización ha permitido crear sistemas subsidiarios o complementarios a el derecho interno, que permite que cuando no se está observando algún tipo de violaciones a derechos humanos, no se está logrando una reparación a las víctimas en sede interna, entre el sistema internacional para proteger, pero no como un órgano que revisa y que es supervisor de un sistema interno, de un Estado, sino como un sistema que subsidiariamente complementa a ese Estado en su derecho nacional, ¿no? Y entonces, sí, pues por supuesto le va a tocar revisar a la luz de sus propios tratados internacionales si los actos y las normas internas del Estado se ajustan o son congruentes con el derecho internacional. Y en ese sentido, que no voy a ahondar mucho, para no confundirlos ni nada, pero bueno, tenemos varios sistemas. Seguramente habrán escuchado de Naciones Unidas, ellos tienen sus propios sistemas, órganos internacionales en el tema de derechos humanos. Tenemos la posibilidad de una comisión interamericana aquí en América o la Corte Interamericana si se cumplen los requisitos para llevarlo hasta allá. Pero bueno, en Europa también tenemos el Tribunal Europeo, en África tenemos el Tribunal Africano, distintos órganos que se van a volver complementarios de la justicia que brinda el derecho interno. Y esto se vuelve una etapa muy importante para hablar de derechos humanos, porque sabemos que si en sede interna no hay un resultado, no hay una reparación, existe la posibilidad de llevar esos casos a sedes internacionales. La lucha contra la esclavitud, que se logró a través de más de 50 tratados en 1815 y 1880, son parte de los grandes logros antecedentes de esta cooperación internacional. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario se genera principalmente a partir de 4 convenios de Ginebra de 1949 y luego vienen algunos otros protocolos adicionales más, que se dio para proteger precisamente, por ejemplo, a la población civil que estaba viviendo dentro de conflictos armados, ¿no? Establecer ciertos requisitos para proteger los derechos humanos en estados que tenían conflictos armados o que tienen conflictos armados. Hoy la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, es quien se encarga de seguir vigilando que los estados respeten esta parte del no atacar población civil, del cuidado de los heridos, no se puede atacar un hospital, una ambulancia, etcétera. Y luego viene, por último, una cuarta línea del tiempo, que es la especificación. Y en la especificación se dan distintos rubros. Por ejemplo, hablar de la especificación por el titular. Cuando una situación o condición de las personas exige un tratamiento especial. Por ejemplo, hoy que el tema nos ocupa, pues estamos hablando de derechos de las mujeres, derechos de los migrantes, derechos de los pueblos o comunidades indígenas, derechos de la comunidad LGBTI, derechos de las niñas y niños, derechos de las personas mayores, derechos de las personas con discapacidad. Es decir, por especificación vamos, y en este caso por titular, vamos de alguna manera haciendo desarrollo particular atendiendo a esos grupos que requieren algún tipo de protección especial. La especificación por contenidos, que tienen que ver, por ejemplo, los vinculados al medio ambiente, al desarrollo, a la paz. Y bueno, hay algunos otros más, como el derecho al agua, que ahorita pues, ha sido un tema importante, sobre todo en el derecho internacional, derecho a un medio sostenible, a derechos digitales, distintos derechos que se van trabajando de acuerdo al contenido. En ese sentido, pues bueno, hay derechos humanos de las mujeres que van a coincidir con los derechos humanos de todos, pero vamos a ver bien algunas particularidades concretas de alguna manera,
desventaja o situaciones que se llegan a dar distinta al resto de la población, ¿no? Por ejemplo, derechos humanos en este sentido, pues el derecho a la vida, a la integridad personal, a la personalidad jurídica, a la prohibición de esclavitud y servidumbre, derecho de libertad de personal, garantías judiciales y protección judicial, principio de legalidad y retroactividad, principios, derechos que ustedes plenamente identifican incluso de sede interna, el derecho a la indemnización, a la honra y la dignidad, libertad de conciencia y religión, de pensamiento, de expresión, derecho de rectificación o de respuesta, derecho de reunión, de asociación, el derecho a la protección del derecho a la familia, el derecho al nombre, los derechos de los niños, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la circulación y residencia, los derechos políticos, la igualdad ante la ley, ¿no? Por nombrar algunos de estos derechos de hombres y mujeres, pero que en particular en algunos puntos vamos a ver hay connotaciones que hace que ciertos derechos, por ejemplo, sean violados con especiales características en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tema de dignidad y honra, integridad personal. Hace unos días estuve platicando un poquito de sentencias de la Corte Interamericana sobre violencia de género y veíamos como un rasgo principal en esas sentencias, en esos casos, es que había violencia sexual como una forma de anular la dignidad de las mujeres, ¿no? En el marco de unas detenciones o en el marco de algún tipo de interrogatorio, se utiliza este aspecto de violencia sexual como una forma de intimidar y de controlar particularmente a las mujeres. En ese sentido, pues hemos tenido avances en el reconocimiento de derechos humanos. Ustedes ya inician su carrera seguramente con una reforma constitucional de 2011, que ya no es tan nueva, sin embargo sigue representando retos importantes. Yo creo que seguimos recibiendo los efectos pues expansivos de alguna manera, una reforma que justamente este año cumple sus 10 años ya. Esta reforma constitucional modifica algunas otras legislaciones y nos va posicionando con un lenguaje, por ejemplo, incluyente, con la apertura al derecho internacional de los derechos humanos aquí en forma particular, y va cambiando un poquito las dinámicas, ¿no? Y afortunadamente ustedes se suscriben a una universidad ya en estos momentos de cambio importantes. Viene después de esta reforma constitucional que no solamente impacta el artículo primero, pero bueno, de manera sustancial lo hace en el artículo primero, generando que se reconocen los derechos humanos, no solamente los de la Constitución, sino los de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, el principio el principio pro persona, el control de convencionalidad, la interpretación conforme, las obligaciones de todas las autoridades del Estado en la protección de los derechos humanos, pero también en el deber que tiene de reparar cuando han existido violaciones a derechos humanos, entre algunos cambios más. Por ejemplo, se da la adopción de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 y sus reglamentos de 2008. Se da la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata de personas, para la protección y asistencia de víctimas de delitos en 2012, la Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el establecimiento del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para promover acciones interinstitucionales coordinadas en materia de violencia contra las mujeres, es decir, distintos mecanismos que se han generado en el Estado para tratar de dar frente a esta situación. En ese sentido, y hablando o pasando esta parte positiva de la normatividad, obviamente, por ejemplo, el Estado mexicano forma parte de los tratados internacionales principales en tema de género y de la eliminación de la violencia contra la mujer, como Belém do Pará, que es un tratado fundamental en estos temas, o tiene las legislaciones o la Constitución adaptada a estas cosas. Sin embargo, persisten desafíos muy importantes todavía en el Estado, ¿no? Y ustedes perfectamente los identifican. Venimos justamente, siendo 10 de marzo, de unas manifestaciones, no solamente en nuestra ciudad, sino me atrevería a decir que en todas las ciudades del Estado, precisamente por las demandas
en estos temas pendientes que todavía tiene el Estado y que tenemos también como sociedad, no hay que decirlo. Y bueno, en ese sentido, pues se da un contexto general de violencia por motivos de género. Hay cada vez niveles de mayores índices de violencia, muchos cargados a un tema de género, la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, las torturas, los asesinatos, el feminicidio, particularmente en ocasiones por agentes estatales, funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas de seguridad, así como agentes no estatales como delincuencia organizada, siguen siendo los que generan estos niveles cada vez mayores y distintos tipos de violencia por motivos de género. Hemos visto cómo, incluso a partir de este año que hemos estado viviendo una situación histórica de pandemia, de cuarentena y demás, pues cómo incluso se han disparado los índices de violencia ahora que todos y todas estamos en casa, ¿no? Lamentablemente, estaba escuchando unas cifras hace unos días, fácilmente se habla de duplicar los números de estos registros de violencia. La falta de investigación, otra de las problemáticas, la falta de investigación, de procesamiento, de enjuiciamiento y sanción a los autores de los delitos, ya sea cometidos por agentes estatales o por particulares, y también la forma en la que se repara a las mujeres que han sido víctimas de violencia, pues eso sigue siendo un pendiente en el Estado, ¿no? Y lo digo incluso de manera general, dentro de los números se establece que solamente el 1% de los procesos concluyen con una sanción para los responsables. La falta de capacitación sistemática en materia de derechos humanos. Tenemos en particular funcionarios públicos que no tienen la capacitación en materia de derechos humanos, que no tienen, menos en ese sentido, la capacitación para juzgar con perspectiva de género. Estos encargados de hacer cumplir la ley, las fuerzas del ejército, la seguridad pública, etcétera, pues de alguna manera todavía pasados, de alguna manera en estas situaciones. Los grandes casos o los más emblemáticos de violencia de género que han llegado, por ejemplo, a la Corte Interamericana, y no descarto algunos casos que se hayan quedado aquí en sede local y pues, posiblemente hasta ustedes identifican, esperaría que no, pero así es, de denuncias de desapariciones donde sus familiares llegan a presentar esta denuncia y el Ministerio Público les dice, señora, ya no eran horas para que su hija estuviera en la calle, señora, ¿cómo andaba vestida su hija? Señora, anda con el novio, al rato regresa. Es decir, formas, y eso, por cierto, nos generó una sentencia en particular de responsabilidad internacional para México, que aunque fueron actos hechos por particulares, el Estado fue omiso, ¿no? Y fue revictimizante con la víctima y con las familias, ¿no? Porque se negaron a recibir. Y hoy nos topamos con eso, ¿no? Funcionarios públicos que dejan primero sus estereotipos antes de un trabajo específico, bien formado, con perspectiva de género, sin discriminación. Y eso es una de las barreras y de los desafíos más importantes. La falta de capacitación, también a veces hasta la falta de la voluntad para saber, porque a veces saben cómo se deben de hacer las cosas y hay una cierta resistencia por ahí a aplicarlo correctamente. Otro desafío que existe es la armonización de la legislación y derogación de las leyes discriminatorias. Está la falta de armonización coherente y consecuente de la legislación en algunos planos y congruente a la Constitución a partir de la reforma que les comentaba de 2011. Hay una falta de no adoptar las medidas necesarias para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos, ¿no? Y poco a poco se va avanzando en la materia, pero tiene que ser un trabajo conjunto y tiene que ser un trabajo también muy coordinado, ¿no? Entre las propias prácticas del Estado y las propias normas. Debe haber un esfuerzo tremendo para organizar, para armonizar de manera coherente la legislación penal, procesal y civil a las leyes generales, el acceso, que garanticen de alguna manera un acceso a la mujer a una vida libre de violencia. También implementar mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el Poder Judicial, que como hace un rato comentaba ahorita el Ministerio Público, pero también el tema del Poder Judicial pues juega un rol fundamental para el brindar esta vida
libre de violencia para las mujeres, ¿no? O que sean aplicadas sin discriminación alguna. Otro desafío pendiente para el Estado, la violencia contra la mujer y el feminicidio. Hace falta dar seguimiento al Programa Nacional para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres. Hace falta activar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, con la participación de estos 32 entidades federativas. Es importante que se simplifiquen los procesos y se mejore la coordinación entre los distintos miembros para fortalecer la capacidad tanto federal, estatal, municipal, en temas de violencia de género, proporcionando recursos humanos, técnicos, hasta financieros, que a veces es un tema importante, ¿no? Departamentos que se encargan de apoyar el tema de la violencia de género, de la no discriminación contra mujeres. Sin embargo, son institutos o departamentos que se dan sin un recurso financiero, sin un recurso humano, y entonces pues básicamente se vuelve iluso en ese sentido, ¿no? Esto puede aumentar la eficacia de la ejecución del mandato para prevenir, atender, erradicar la violencia contra la mujer. Otra situación es el acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto en la actualidad que una mujer denuncia actos de amenazas, violencia previa a un asesinato, a una violación, a una desaparición, y que por la falta de que el Estado promueva, acepte, autorice estas órdenes de protección, pues se termina arriesgando y afectando hasta la vida de una mujer, ¿no? Entonces, la importancia que las autoridades pongan mucho énfasis en estas órdenes de protección para garantizar que estas mujeres puedan salir del círculo de violencia, que incluso ya es un tema, un reto muy importante, y que si no tienen el apoyo de la autoridad en ese sentido, pues se vuelve mucho, mucho más, ¿no? Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzadas para evaluar la cantidad de casos, la magnitud del fenómeno, y con ello adoptar las políticas necesarias apropiadas, ¿no? Activar el tema del protocolo ALBA, de la alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres. Muchas veces se pierde mucho tiempo, no solamente por a veces la negativa de recibir una denuncia, sino también por el tiempo que dejan transcurrir. Vamos a esperar 72 horas a ver si regresa, a ver si efectivamente no andaba con el novio o alguna situación así, perdiendo tiempo importante para localizar a una persona, a una mujer, a una niña, a un adolescente. Adoptar las medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar, sancionar a los autores de estos actos de violencia contra la mujer. Como les decía, aquí hay un sinfín de factores que pueden incidir en estos casos, ¿no? La poca credibilidad a lo mejor del ámbito familiar, ¿no? La familia dice, no hables, no, así lo dejamos. La autoridad se niega porque, no, 11 de la noche te sucedió esto, no eran horas para que tú estuvieras en la calle. Estas formas de desincentivar la denuncia en temas de violencia sexual particularmente, pues juega un rol muy importante en la falta de que estas denuncias se den, y que, bueno, ahorita vivimos un momento importante en el que cada vez vemos que se empiezan a destapar estos casos, que empiezan a hacerse más conocidos, que empiezan a veces a decir, después de 20 o 30 años, esto me sucedió y ahora estoy lista para denunciarlo, ¿no? Que eso también es una parte importante para hacer frente a esta situación. Otro aspecto de desafío para el tema de derechos de las mujeres es la participación en la vida política y pública. Hay que resolver algunas lagunas existentes en los marcos jurídicos electorales en el plano federal, estatal, ya que ocasionan a veces el cumplimiento de la cuota de género en los espacios. Particularmente vivimos ahí el tema de las cuotas de género, pues de una manera muy compleja, ¿no? Si damos un recorrido por cómo el Estado fue adoptando estas cuotas de género, pues primero lo dejó a discreción prácticamente de los partidos políticos. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Después dijo, bueno, o hay 50-50 en candidatos, hombres, mujeres, o vas a recibir una sanción económica, una multa. ¿Qué hacían los estados?
múltame sin problema, pero voy a mantener candidatos hombres. Sube, digamos, en ese sentido y, bueno, cambian a, tienes que poner 50-50, titular, mujer, 50%, titulares hombres, 50%. ¿Qué hicieron los partidos políticos? Empezaron a poner en titular a la mujer, pero el suplente era un hombre. Entonces, cuando ganaba las elecciones, la mujer renunciaba y el suplente hombre subía como el candidato. Entonces, distintas formas que se han generado en la vida política también del país, en la vida pública, para que las mujeres estén alejadas de estos puestos de decisión importante. Y ese es uno de los obstáculos mayores. Afortunadamente, eso se reforma y ahora la ley establece que la candidata titular tiene que ser mujer y la candidata suplente también tiene que ser mujer. Por lo cual, si hay una renuncia, alguna situación, sube o sigue siendo candidata mujer. Vemos cómo cada vez hay mayor participación, ¿no? Congresos cada vez más cercanos en ese sentido y que poco a poco empieza a avanzar el tema. Las cuotas de género, por supuesto, pueden ser una medida que ha sido criticada en algunos aspectos, pero son medidas acelerativas para lograr la igualdad en los estados, ¿no? En estados como el nuestro tiene que ser de esa manera porque socialmente, pues bueno, es un estado que discrimina a la mujer con unos estereotipos muy afianzados, ¿no? La mujer en la cocina con los hijos, el hombre allá afuera en los puestos de decisión, en la política, en el trabajo, ¿no? Y entonces, pues las cuotas de género han sido un mecanismo para precisamente acelerar la participación política de las mujeres. Habrá otros estados que no necesitan esta situación o esta implementación de cuotas de género porque tienen otros tipos de mecanismos, ¿no? Generalmente debemos de apostar a la educación y que eso impulse de manera igualitaria la participación de las mujeres y de los hombres en todo tipo de actividades. En ese sentido, hay que eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las mujeres indígenas, que ese también es un tema, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concientización orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal, federal y municipal. Es importante que se aseguren que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 2% de sus fondos públicos a la promoción del liderazgo político de las mujeres, en particular mujeres de poblaciones indígenas en comunidades municipales. Otro aspecto de desafío para el Estado mexicano permanente, el derecho a la educación. Se debe eliminar la estigmatización y forzar que las mujeres abandonen la escuela por un embarazo, por ejemplo. Ampliar el contenido sobre los cursos de salud y derechos sexuales y reproductivos en las escuelas. La disparidad que existe en la tasa de alfabetización entre mujeres de zonas urbanas y las zonas rurales. La violencia contra mujeres y niñas en la escuela persiste y no existen mecanismos claramente definidos para prevenir, enjuiciar, eliminar el abuso sexual, hostigamiento y otras formas de violencia en las escuelas. Hay un caso de la Corte Interamericana muy reciente, no es contra México, ahorita se me fue el nombre del estado, pero es un caso donde el director de la escuela forzaba a esta alumna a ciertos temas, fue abusada sexualmente y eso desató que finalmente la alumna se suicidara, ¿no? Y este caso llega a la Corte Interamericana y pues en ese sentido se emiten las medidas de reparación por este tipo de conductas. Otro desafío importante para el tema de los derechos de la mujer es el derecho al trabajo. Existe todavía una clara práctica discriminatoria contra la mujer en el empleo, por ejemplo, la de solicitar certificados de gravidez, ¿no? De asegurarnos si una mujer está embarazada o no para acceder a un empleo, la práctica de someter a las embarazadas a condiciones de trabajo difíciles o peligrosas y de no hacerlo, pues renunciar al empleo. Eso todavía sigue siendo una práctica persistente, principalmente en la iniciativa privada, solicitar el examen médico para saber si está embarazada y con ello no contratar, ¿no? Por lo que significa en el derecho, los derechos que tiene como mujer en embarazo para la incapacidad y para distintas figuras, que bueno, es un tema discriminatorio para las mujeres.
3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de actos de violencia sexual en el trabajo, incluido abuso y hostigamiento sexual. Otro motivo de preocupación son las enormes diferencias de salarios entre hombres y mujeres. Existen todavía salarios que para los mismos puestos, con los mismos requisitos, a veces con las mismas capacidades y méritos, digamos, para obtener ese puesto, gana más un hombre que una mujer, ¿no? Y el 56.6% de la población trabajadora femenina se desempeña en el sector de trabajo no estructurado y, por lo tanto, no tiene prestaciones laborales o de seguridad social. Preocupa también la desigualdad en las condiciones laborales de los trabajadores domésticos. El 99% de estos trabajadores o trabajadoras domésticas son mujeres, sufren discriminación en la remuneración, en los horarios de trabajo, en las prestaciones, ¿no? La informalidad del trabajo para las mujeres trabajadoras domésticas. Otro desafío para los derechos de las mujeres es el tema de la salud. Las adolescentes tienen un acceso limitado a información de calidad sobre salud sexual y reproductiva. El número de embarazos sigue en aumento en adolescentes. Preocupa que la actual tasa de mortalidad materna hace que sea 53.5 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. El aborto está despenalizado en la Ciudad de México, mientras que en el resto del país solamente es legal bajo algunas circunstancias, ¿no? En el Código Penal de Baja California, por ejemplo, establece que será legal cuando corra peligro la vida de la madre, cuando el producto sea inviable o cuando sea producto de una violación. Sin embargo, pues sigue pendiente hablar de este tema en el resto, digamos, en las entidades federativas y no solamente en la Ciudad de México, por un tema de política incluso pública. Otro motivo de preocupación son los casos en que los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales han denegado el acceso al aborto legal a embarazadas que cumplían con los restrictivos criterios reglamentarios, denunciaron ante las autoridades judiciales correspondientes y a su vez fueron condenadas a largas penas de prisión por infanticidio o asesinato. Y por último, pues bueno, tenemos un gran reto en temas de igualdad y no discriminación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que se entiende por discriminación, también algunos tratados internacionales en la materia y distintos órganos se han pronunciado sobre esto. Es muy importante poder identificar cuando estamos ante actos discriminatorios o distinciones legítimas y basado en eso poder hacer un examen como con mayor cuidado, ¿no? ¿En qué consiste la discriminación? Pues bueno, se entenderá que la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción que se basa en el origen étnico, nacional, en el sexo, en la edad, la discapacidad, la condición social, las preferencias sexuales, las condiciones de salud, el embarazo, lengua, religión, opiniones, cualquier situación que tenga por efecto anular el reconocimiento de derechos o el ejercicio de los derechos de las personas. Y en este sentido, pues el tema de ser mujer ha sido un aspecto fundamental para la discriminación, ¿no? La Comisión Interamericana y distintos órganos han explorado cómo podemos evaluar si estamos ante un acto discriminatorio o una distinción legítima. En general se han valorado 3 elementos: que haya una diferencia de trato entre situaciones análogas o similares, que esta diferencia no tenga una justificación objetiva y razonable, y cuando no hay razonable proporcionalidad entre los medios empleados y el fin que se persigue. Por ejemplo, este caso suelo comentarlo con mis alumnos, ¿no? Y alguna vez me salió un caso muy, muy similar, ¿no? 2 gemelos, Mariana y Carlos, 14 años. La mamá de los gemelos les dice: Mariana, a ti te toca lavar los platos, tender las camas, cocinar, ayudarme aquí recogiendo los platos. Carlos, como estas funciones, estas actividades son propiamente de una mujer, pues bueno, le toca ir a ver la tele cuando eso está sucediendo. ¿Es un acto discriminatorio o es una distinción legítima? En este caso se está haciendo una valoración por el sexo de estos 2 jóvenes adolescentes de 14 años. ¿Hay una diferencia de trato entre situaciones análogas o similares? ¿Son estos 2 jóvenes, 14 años, hermanos? Sí. Casi siempre, o bueno, cuando nos preguntamos si estamos ante un acto discriminatorio, pues prácticamente la primera pregunta es cierta. Sí, partimos de sí son 2 casos similares. El tema fundamental viene de los otros elementos. ¿Es objetivo y razonable que se haga esta diferenciación?
está basada únicamente en el sexo de una persona. No hay un tema de capacidad, no hay un tema de edad o algún otro elemento que pudiera jugar un rol particular en la justificación. Y entonces, aquí no hay una justificación objetiva y razonable. Se basa únicamente en el sexo de la persona. ¿Es proporcional la medida empleada con el fin que se persigue? Pues tampoco hay una proporcionalidad entre que solamente sea Mariana quien haga estas tareas domésticas porque su rol de ser mujer le implica que puede hacerlo, ¿no? A diferencia de Carlos. Pero podemos cambiar un poquito la dinámica también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si Mariana tiene 14 años, pero Carlos tiene 2, su hermanito pequeño de 2 años? Pues bueno, entenderemos que volvemos a hacer el análisis y la justificación objetiva y razonable de que Carlos de 2 años no se ponga a cocinar o no lave los platos, pues bueno, puede justificarse a la luz de eso como objetiva y razonable. Incluso como proporcional en el tercer punto a los fines que persigue. Y así vamos viendo cómo en distintos escaños la mujer generalmente ha sido discriminada. Poco a poco vamos avanzando. Ustedes son una generación joven, yo lo digo con mucho orgullo siempre, yo creo que cada vez más claros, cada vez con menos ideas preconcebidas de los géneros, más claras en que podemos hacer todo, ¿no? Es tiempo de quitarnos ciertas vendas de los ojos y decir que las actividades de las mujeres son en la cocina y con los hijos y que podemos hacer todo lo que queramos, pero también a la inversa, ¿no? Los hombres, por ejemplo, los chefs más importantes del mundo, ¿no? Con esta negativa de sus padres para estudiar esta carrera, ¿por qué? Porque no era una actividad propiamente para hombres y ahora están demostrando ser los mejores en eso. Y entonces yo creo que es un momento de trasladarnos, de como Estado evidenciar lo que está ocurriendo mal, que los desafíos que están pendientes para atender por parte del Estado, pero también la parte que como sociedad tenemos el reto, ¿no? Si tienen hijos, si tienen sobrinitos, es momento de empezar a hacer estas transformaciones. Ahorita que ponía el ejemplo de Mariana y Carlos, y que, bueno, adelantaba, era un acto discriminatorio, es un acto discriminatorio, pero es un caso muy común que vemos en las casas, pues hoy en día, ¿no? Y yo aquí, por supuesto, apelo a que seamos muy prudentes. Es un acto discriminatorio, pero tampoco lo tenemos que ver como tan duramente a lo mejor de nuestros padres o nuestros hermanos, sino que pues también obedece a que ellos crecieron en una época, se desarrollaron en cierto momento histórico, que a lo mejor eso era válido o era permitido, pero se vale empezar a incidir, ¿no? Empezar a construir y a aportar como estudiantes de derecho a sus casas y brindar este tipo de información que pueda ser útil para ir dejando atrás ese tipo de situaciones. Con esto voy a concluir, les dejo aquí a lo mejor más preguntas que soluciones y demás, pero enfoquémonos aquí, vamos viendo este tipo de temas y vamos construyendo a partir de ahí. Quedo atenta por si hubiera algún comentario, pregunta, duda. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias por su intervención, doctora Rosas. La verdad que fue bastante enriquecedora. Yo creo que nos hace también reflexionar sobre cómo de repente las personas normalizamos ciertas conductas o a veces incluso no nos cuestionamos ciertas situaciones y ya cuando nos ponemos, digamos, este escenario a cuestionarnos si cierto acto es discriminatorio o no, pues ya nos viene ahí el tema de la reflexión. A continuación vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios. Por aquí pueden levantar su mano o pueden escribirlas por vía chat. Aquí aprovechen que tenemos a una experta. Espero que no nos hayan dejado aquí solas. No, aquí están comentando, bueno, que le pareció muy interesante la plática, le dan las gracias. Gracias a ustedes. Pues ahora tenemos ahí hoy lo veía en la mañana, tuve ahí una participación con el Instituto Municipal de la Mujer y veíamos con tanto gusto, ¿no?, que estamos viviendo un momento histórico importante para lograr igualdad, ¿no? Y la participación de todas y todos en ese mismo sentido. Por ejemplo, doctora Rosas, cuando mencionaba el tema, por ejemplo,
de cuando la autoridad sabe qué hacer. Sin embargo, a veces hay por ahí cuestiones, podemos asociar estas cuestiones que sean prejuicios, que sean estereotipos, que estén ligados a estas personas. Efectivamente, básicamente este tipo de actos por parte de autoridades se han basado en estereotipos, en sus propias creencias, a veces hasta religiosas, morales y demás. Y es muy importante que como funcionarios públicos, como los futuros funcionarios públicos que seguramente están aquí en este momento, pues partamos de, es muy válido que ustedes tengan una posición, un pensamiento, pero eso se tiene que desligar de la parte profesional, ¿no? Yo no puedo no recibir una denuncia de desaparición con los impactos que eso podría llegar a tener, porque pienso que no eran horas para que esta niña o esta adolescente o esta joven estuviera en las calles, ¿no? O porque estaba de tal o cual manera, que al final busca como justificar, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de un caso, si no mal recuerdo, era Lesbi en la UNAM, que apareció una mañana asesinada con un cable de teléfono en el cuello, y la posición, me acuerdo perfectamente en redes sociales de la fiscalía estaba tomada, estaba con 2 materias reprobadas, estaba ya faltando a sus clases, es decir, distintos tipos de argumentos que no vienen a justificar por qué alguien podría privar de la vida a una persona, puede estar tomada, puede no ser el excelente estudiante, puede ir reprobando una materia, pero eso no significa que pueda estar justificado el asesinato, la violación, la desaparición de cualquier persona, cualquier mujer, ¿no? Y lamentablemente eso se ha dado, y pues la verdad es que sí tenemos ahí retos muy importantes para la función pública en particular, para erradicar este tipo de temas al momento de impartir justicia sobre todo. Muchas gracias. Por acá hay 2 preguntas, doctora. Dice, ¿a qué se refiere cuando dice que se es legal un aborto cuando el producto es inviable? Ahí deben de consultar en el Código Penal, establece que el aborto en Baja California y en la mayoría de las entidades federativas sí se puede realizar cuando se considera que la vida de ese feto no va a prosperar, es decir, hay un impedimento para que, digamos, tenga vida en el sentido en el que se pueda conocer, y entonces, pues por esa razón se puede, se me fue la otra palabra, pero bueno, concluir el embarazo en ese sentido, ¿no? Por afectaciones a la salud del feto en ese momento. Hay una segunda pregunta, dice, ¿el presupuesto destinado del Estado es suficiente para garantizar la igualdad sustantiva? Híjole, no sé exactamente, es la maestra Claudia Carrillo, no sé exactamente si todas las dependencias cuentan con el tema económico financiero suficiente para abordar estos temas. Yo creo que no es suficiente en términos generales y yo creo que hace falta una apuesta importante. Creo que este tema en particular es de educación, y la educación, pues de alguna manera se tiene que adoptar a partir de la inversión en muchos sentidos, y este también es económico. Al final de cuentas no es solamente estar aquí a lo mejor en el nivel básico en la universidad, sino todos los cursos de capacitación que tienen que recibir policías, militares, los juzgadores, los propios funcionarios públicos de los ministerios públicos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí falta una apuesta importante, se ha hecho, eso es muy positivo, pero falta una apuesta importante, y sí sé de algunas dependencias, particularmente municipales, que en muchas ocasiones surgen con objetivos importantes, muy claros y demás, pero que nacen sin financiamiento público, y entonces es prácticamente imposible que puedan lograr algún tipo de resultado positivo. Entonces yo creo que como autoridad pues sí es muy importante enfatizar esa parte. Muy bien. ¿Le parece si tomamos una tercera pregunta? Adelante, claro que sí. Muy bien. Dice, ¿qué postura o consideraciones tomó la Ciudad de México para aprobar el aborto y por qué solo en la Ciudad de México está aprobado? Bueno, pues básicamente en la Ciudad de México hay un congreso que trabajó, digamos, en el tema. Hace unos días salió también este tema, ¿no? ¿Qué le falta al Congreso de Baja California? A mí me parece que es voluntad política, y me parece que lamentablemente, y ahorita que hablábamos de, por ejemplo, estereotipos, pero también otros temas, hemos estado ligados totalmente el Estado al tema religioso.
y entonces esa parte hace que sea muy complicado avanzar, ¿no? Y lo vimos hace poco, incluso que se estuvo discutiendo el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo. La comunidad religiosa prácticamente linchando a los diputados que estaban trabajando en este tema, ¿no? Al final, y bueno, la parte de la sociedad que así lo determina, pero este no es un tema de ideales religiosos o morales. Es muy válido que estén en oposición en ese sentido, pero el Estado como Estado pues tiene que garantizar el respeto a los derechos humanos de todas y todos, y en ese sentido hacerlo sin discriminación, y negar a una persona el matrimonio con todo lo que eso implica como protección de derechos patrimoniales, sucesorios, de seguridad social, negarlos por el tema de ser una persona homosexual en ese sentido y querer contraer matrimonio, pues es un acto discriminatorio. Y entonces como Estado yo creo que traemos ahí varios pendientes en temas legislativos también. Muy bien. A ver, por aquí en el chat, bueno, por aquí en el chat leo también muchas felicitaciones, doctora, y que es un orgullo tener a alguien tan preparada con nosotros. Por aquí, que es una excelente respuesta. Y bueno, me parece que esas eran todas las preguntas que estaban en el chat. Me parece que las atendimos todas. Pues sí. agradecerle, doctora, la disposición para este evento. Me voy a permitir compartirles mi pantalla. Voy a aquí presentar. Aquí les voy a compartir. ¿Ya se puede visualizar mi pantalla aquí? Listo, sí. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos la constancia que a la letra dice: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga la presente constancia a Elizabeth Natalie Rosas Rábago por su excelente conferencia Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad Sustantiva, impartida a la comunidad académica y estudiantil en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer organizado por esta facultad. Atentamente, directora Laura Alicia Camarillo Gobea, Tijuana, Baja California, a 10 de marzo del 2021. Me voy a regresar acá al chat. Muchas gracias. Se la haremos llegar por el correo electrónico institucional, doctora, y esperemos que organizar otra plática para que nos hable sobre estos temas. Muchas gracias, y si me permiten una última reflexión ahí, me da mucho gusto, alumnas y alumnos en el chat, que por igual, hombres y mujeres interesados en el tema, reconocidos de la importancia, y yo creo que básicamente así es un trabajo en conjunto, no únicamente de mujeres, es un trabajo de ambos. Así que también muchas felicidades por estar aquí, por participar y por también el deseo de aprender en el tema, eso es muy, muy importante. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, doctora Rosas, igualmente. Les agradecemos su asistencia a todos y a todas. Todavía queda un evento, les invitamos a que sigan pendientes. Buenas tardes.